Yo invoco tu presencia, invoco tu nombre sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón por medio de tu palabra. Dícenos a través de este tema de hoy y que seas tú ministrándonos con tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Sabemos que tú puedes hacer mucho más de lo que nosotros pensamos, incluso imaginamos. Padre, tú has prometido, Señor, que la obra que has empezado en nosotros la terminarás hasta el día de Cristo. Padre, termina la obra en nosotros. Tú has empezado esa obra en nosotros. Y que sea tu palabra limpiándonos, purificándonos, haciéndonos libres. Tú dices en tu palabra que si conocemos la verdad, esta nos hará libres. Así, Señor, que te pedimos que nos traigas libertad, Señor, a través de tu palabra. Libéranos, cambia nuestros esquemas mentales. Cambia, Señor, toda cosa que el mundo ha colocado en nuestro corazón, Señor, que no es de acuerdo a tu voluntad, Dios, y a tu palabra. Padre, transfórmanos a través de tu palabra. Padre, declaramos que esta palabra que será transmitida en nosotros hoy dará fruto hasta el 100 por uno. Somos buena tierra, Dios. Siembra esta palabra en nuestro corazón, Dios. Y que podamos ver el fruto de cambio que tú esperas en nosotros. Ayúdanos a ser más como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser más como Él. Lo has dicho en tu palabra, Señor, que te imitemos a ti, que tú eres manso y eres humilde. Así que háganos más como tú, Señor Jesús. Ayúdanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el tema de hoy tiene como título discúlpenme que fue alguna cosa. Así que el título del tema de hoy, y vamos a hablar sobre los burros, pero el tema en sí se llama No todos los burros son tan burros. Quiero que hablemos un poco sobre esta bestia de carga, este animal. Yo estuve mirando, investigando sobre asuntos sobre este animal. Y había algunas cosas interesantes sobre él. Y pues primeramente no es burro, ¿sí o no? Es asno. Burro se le dice vulgarmente, se le dice burro. Coloquialmente burro y quedó con ese nombre. Y ahora usted lo va a saber por qué. Pero el nombre del animal es asno, ¿ya? Y es raro porque uno va a la Biblia, sobre todo en la Reina Valera y la Biblia que yo utilizo, que es la Nueva Biblia de las Américas, la palabra burro no aparece. Aparece en las versiones modernas como la Nueva Traducción Viviente y la traducción en lenguaje actual, que es una versión para niños. Pero es asno. No está mal decirle burro ya coloquialmente hablando. Y también se le puede, no solamente se le puede referir como burro y asno, sino que como jumento, borrico o pollino. Y pollino se refiere más que todo al burro joven, ¿ya? Y es un animal doméstico. Es interesante saber de que 7000 años antes de Cristo, este animal fue domesticado como bestia de carga, ¿ya? Precisamente 200 años antes de que los caballos empezaran a usarse por los seres humanos en Asia, en ese tiempo en Asia. Así que el animal era no solamente una bestia de carga, sino también era un
que ya el hombre hoy en día no utiliza estos animales, sino usan maquinaria agrícola para sus trabajos de campo y todas estas cuestiones. Así que el burro está siendo desplazado, ¿ya? Y se piensa que posiblemente para décadas futuras, posiblemente si no se reproducen, estos animales pueden extinguirse. Se piensa eso. Así que etimológicamente, pues como sabemos, la palabra asno, pero en África se le da por primera vez el nombre a este animal y se le nombra como Equus africanus, que significa literalmente caballo pequeño. ¿Ya? Se le menciona así como caballo pequeño. Y ahí es cuando nace esa expresión de burricus, que es una palabra latina que se utiliza para referirse también al caballo cuando es pequeño. Así que eso se le puso a eso. Y de ahí viene el asunto del burro. ¿Ya? En la Biblia, mis queridos hermanos, aparecen más de 142 referencias bíblicas de este animal. Y aparecen repetidas veces en la iconografía cristiana. Este animal es famoso, usted no lo cree, tiene fama este animal. Y en las iconografías cristianas, empezando por los pesebres, es raro ver un pesebre que no tenga este animal. ¿Sí o no? Este animal está en los pesebres. Durante la celebración, como hoy, el domingo de Pascua, el domingo de Ramos, nuestro Señor Jesucristo monta a un ángel para hacer la entrada a Jerusalén. En la huida que tiene José y María a Egipto, llevando a nuestro Señor Jesucristo, el burro está incluido allí. Y también se cree, pero la Biblia no dice eso, que Caín mató a Abel fue con una hija de burro. Y más bien yo creo que fue que se cruzaron las historias de Sansón, porque Sansón sí dice la palabra que él mató a 300 hombres con una hija de burro. Podríamos decir que fue el primer caribeño de la historia. Una hija de burro, ahí es donde nace la música del chavismo, hija de burro. Así que, no siendo más sobre este animal, entremos al tema porque a pesar de que nada más tengo 5 páginas, siento que nos vamos a entender. Así que el tema, como les dije ahorita, está titulado No todos los burros son tan burros. Y este tema hace como 14 años lo tenía en mente. Imagínense, apenas fue que hace como 14 años. ¿Por qué? Porque hay un grupo de música rock cristiana que se llama La Hormiga. Y este grupo argentino compuso una canción que precisamente se llama No todos los burros son tan burros. ¿Ya? Y prácticamente la base de esta predicación estará en lo que es la letra de esta canción. Es una canción corta, como de 3 minutos, pero muy precisa y muy concisa. Así que prácticamente yo tomé esta canción como base, porque tenía la intención desde hace muchos años de hacerlo, pero no se me dio el tiempo, sino ahorita que estaba meditando en que iba a predicar para esta Semana Santa, se me dio por escuchar La Hormiga y la letra de la canción. Y de ahí dije, vamos a predicar sobre los burros. Así que, no dando muchos detalles sobre esto, yo creo que empezamos en primer lugar con el primer burro. Y el primer burro es aquel que subió al arca de Noé. Y mis queridos hermanos, posiblemente la Biblia no especifica, no dice específicamente qué animales subieron al arca, pero sí dice
subió al arca de Noé porque posiblemente había sentido el llamado de Dios ahí y sabía que las cosas no estaban bien. Ya, las cosas no estaban bien en ese tiempo. Dios había dispuesto a acabar con toda la humanidad trayendo un diluvio. ¿Ya? Y este fue uno de los animales que entró en el arca. Miremos lo que dice y ahí registro fotográfico de la arqueología de la guía. Y este burro se salvó. Para que esté hoy entre nosotros es porque entró al arca y se salvó. ¿Ya? Mira lo que dice Génesis, capítulo 7, versículo 11. Dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Versículo 14. Dice que también entró derribando fortalezas, derribando murallas, dice que también entró toda fiera según su especie, según el ganado, su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, aves de toda clase. Entraron pues con Noé en el arca, de 2 en 2, de toda carne en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se los había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé, y entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Así que, mi querido hermano, este animal doméstico pudo entrar en el arca, ¿ya? Y nosotros podemos deducir, mis queridos hermanos, que así como en ese tiempo de Noé, este tiempo, mis queridos hermanos, la gente sabe que las cosas están mal. ¿Sí o no? La gente sabe que esto está poniéndose cada vez más difícil, más complicado, más complejo. La sociedad, mis queridos hermanos, cada vez se consume en su propia maldad. La maldad está aumentando y la palabra lo dice. En los últimos tiempos la maldad aumentará por el amor que va a escasear y la maldad será aumentada. Así que, mis queridos hermanos, nosotros estamos viviendo temporadas difíciles y lastimosamente hay falsas esperanzas que se dan sobre este tiempo. Aún lastimosamente se habla cristianamente de que vendrá un avivamiento. La Biblia no registra eso. Hay una esperanza, bueno, tenemos la esperanza de que nuestra sociedad cambie, pero la Biblia a mí no me da esa esperanza. También es un deseo del ser humano de que las cosas mejoren. ¿Ya? Así que, mis queridos hermanos, nos aferramos a esperanzas políticas, pensamos que el político de turno va a traer un cambio que nosotros realmente necesitamos en nuestra sociedad. ¿Y desde cuándo estamos pensando así? Desde hace mucho, pero mucho tiempo. Y las cosas no están mejorando políticamente tampoco. Cada vez se pone más complicada la parte política, la parte social, la parte económica. Cada vez se están poniendo las cosas más complicadas. ¿Ya? Así que nuestra esperanza realmente está en Dios. Y la gente sabe esto. La gente sabe lo que está sucediendo. La gente sabe que las cosas están mal, pero está pasando. Y tenemos el ejemplo cuando nos llegó la pandemia aquí a este mundo. Cuando la pandemia se esparció, mucha gente se aferró a Dios. Y fue impresionante. Cómo la gente hasta buscaba versículos, aún fuera de contexto, para hablar sobre la pandemia, de que la Biblia mencionaba eso. Sobre el encerrarse en casa y de todas estas cuestiones. Y
la gente se aferró mucho a esa parte. Y a pesar de todo esto que trajo el COVID, toda esta muerte que trajo el COVID y todo eso, cuando ya todo se normalizó, al contrario, parece que hubieran habido más pérdidas porque las iglesias se menguaron. Las iglesias menguaron. Mucha gente que salió de las iglesias no regresó. ¿Ya? Así que, mis queridos hermanos, esos asuntos, esos problemas momentáneos, a mucha gente les hace aferrarse a Dios realmente, pero no como debería ser. ¿Por qué? Porque eso se vuelve algo pasajero mientras pasa la situación. Y todo el mundo, mis queridos hermanos, sabe que todo está mal, pero nadie se da cuenta realmente de dónde está la ayuda que necesita, a la cual necesita aferrarse. Mateo 24. En Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo habla sobre esto. Y dice que en aquel día y la hora en que Él va a venir, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de ¿quién? ¿En los días de qué? En los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué dice el versículo 39? Dice, y no comprendieron. ¿Hasta cuándo no comprendieron? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y Jesucristo dice que nosotros estamos viviendo estos tiempos. La gente normalmente está actuando con indiferencia de lo que está pasando, a pesar de que sabemos que está mal, seguimos en nuestra rutina diaria. Estamos comiendo, estamos bebiendo, estamos celebrando, paseamos, nos casamos, nos damos en matrimonio. Pero, mis queridos hermanos, es en estos tiempos de indiferencia y de descuido es que súbitamente el Señor se revelará. Cuando la gente esté descuidada. Que Dios nos encuentre a nosotros orando, leyendo su palabra, haciendo algo para Él y no en algo incorrecto, porque nos vamos a lamentar eternamente. Y la idea de este acontecimiento, mis queridos hermanos, nos indica que nosotros tenemos que estar vigilando y pendientes, porque esto en cualquier momento se puede dar. Puede ser mañana, puede ser la otra semana, puede ser el otro año, en una década o en un siglo después, no lo sabemos. Por eso dice que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni los ángeles, ni Él, solamente su Padre sabe cuándo Él es el que va a venir. Lucas también nos da otro ejemplo sobre este tema de la venida del Señor y de los acontecimientos futuros. Y Lucas dice, en Lucas 16, 17, versículo 26 en adelante, dice que tal como ocurrió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, o sea, en la venida de Él. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Vean lo que dice el versículo 28, añade otro ejemplo. Dice, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot, su amigo Gomorra. Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, dice que llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Y dice que lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Ese día. Hermano, ese día nosotros no nos vamos a dar ni cuenta cuando Él aparezca. No
firme, los que están allí, claro, reconocerán el momento, pero no lo van a esperar. Eso va a caer así como asombro. Aún nuestro Señor Jesucristo se refiere que Él vendrá como el ladrón cuando va a visitar una casa de noche. Nadie sabe a qué hora va el ladrón a meterse. Nadie lo sabe. Y que así será ese día. Nadie lo sabe. Va a ser imprevisto. Y mis queridos hermanos, vivimos un tiempo, mis queridos hermanos, donde la gente sigue en su rumbo, buscando su destino, y la gente está cumpliendo sus tareas cotidianas, está siendo indiferente a lo que ya Dios ha advertido. Ya Dios, cuando tú lees Mateo 24, tú encuentras una cantidad de señales de lo que va a acontecer para ese tiempo. Sé que naciones se estarán levantando contra otras naciones, y no necesariamente en guerra, aunque hay naciones que están en guerra, pero hay naciones que se levantan contra otras, en murmuración, hablan mal. Petro habla mal de Estados Unidos está en contra de China, con los enseres que lo van. Nación contra nación se están levantando. ¿Ya? Eso ya se había dicho. Y vienen muchas cosas más sobre esto. Y la Biblia dice que eso solamente será el principio de dolores. Así que, para el que cree que está sufriendo mucho en esta época, la esperanza que nos da la Biblia dice que más adelante será peor. Es lo que dice. Así que, mis queridos hermanos, de cualquier modo, nosotros debemos estar listos para esto. ¿Ya? Debemos estar listos para esto. Miren, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, la palabra dice, o se nos promete de que seremos llevados juntamente con Él y otro grupo será dejado. Y que los que serán dejados, mis queridos hermanos, serán dejados para destrucción y para toda esta cuestión. Hay una película que se llama El Remanente y habla sobre esto del arrebatamiento. Cuando los cristianos todos se fueron y quedaron el resto de la población que quedó menguada, que hay inconversos y hay cristianos que se apartaron. En la película muestra que el grupo de jóvenes protagonistas llega, que son hijos de líderes cristianos, llegan y terminaron quedándose estos hijos de pastores y de líderes cristianos. Llegaron a una iglesia y cuando entran a la iglesia, en la iglesia estaba el pastor de esa congregación de la iglesia. Y mientras entablaban conversación y todo eso, yo hasta lo anoté por aquí. Le preguntan al pastor qué está pasando. Y el pastor habla de esto, el arrebatamiento. ¿Ya? Solamente los creyentes fueron llevados y los no creyentes quedaron aquí para condenación. Y uno de los muchachos más adelante le dice a él y le hace la pregunta del millón, siendo él el pastor, ¿y por qué no te llevó a ti? Le hace la pregunta, ¿y por qué no te llevó a ti? Y este pastor en una frase le dijo esto: bueno, es que tener una iglesia y un cargo pastoral no te hace que la fe sea real. Yo no tenía una relación con Dios. Yo estaba en esto solo por comodidad. Y así fue como fallé. Él le dice, uno dice, y eso es una película, pero ¿cuánta verdad no hay en que cuántos ministerios, cuántas iglesias, la gente no está ahí simplemente porque está cómoda? Que me está yendo bien, se me está subiendo todo. Una vida cómoda. Y la fe la han dejado a un lado. Y la relación con Dios la han dejado aquí, a un lado. Y mis queridos hermanos, esto ocurrirá de repente. Y les
audiencia tiene que estar preparada para ese momento. Para ese momento. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida como si Cristo fuera a venir cada día. Usted tiene que vivir su cristianismo como si hoy fuera el día en que va a venir Jesucristo. Y mañana igualmente, porque usted no sabe en qué momento. Y hay mucha gente que piensa y cree que posiblemente morirá en la vejez, acostado en la cama mientras duerme y no se dará cuenta de nada. Hay personas que piensan eso. Pero nosotros, mis queridos hermanos, que somos efímeros, nosotros estamos en riesgo todos los días de cualquier cosa. Aquí, esa ambulancia del hospital, eso todos los días sale. Todos los días sale esa ambulancia. 1, 2, 3, 4, 5 veces al día. Y uno dice, bueno, ¿y tanta vaina? Que mataron, que dispararon, que se estrelló, que no sé qué. Nosotros estamos en riesgo todos los días. A cualquier cosa puede pasar. Así que nosotros tenemos que estar preparados, porque este mundo de hoy sabe que las cosas andan mal. ¿Ya? Y al burro hay que imitarle, hermano. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que subirnos en el barco del Señor para podernos salvar. La conclusión doy más luz sobre esto. Vamos al segundo animal, el segundo burro. Y es la burra del profeta Balaam. A mí me encanta esa historia. Me encanta. Más que leerla, se la voy a narrar. ¿Ya? El pueblo de Israel está en una peregrinación. Esta historia, mis queridos hermanos, en la burra de Balaam se encuentra en Números capítulo 22. Y resulta que el pueblo de Israel está en su peregrinación a la tierra que Dios les había prometido. Y llegan a un reino que el rey se llama Balac. Y Balac no los dejó pasar. Más bien le dio, no lo dejen, pasen por otro lado. Pero Balac tenía miedo porque ese pueblo era muy numeroso. ¿Ya? Y si ese pueblo se quisiera rebelar, los podían conquistar. Así que Balaam contrata a un profeta de Dios, que se llama Balaam. ¿Para qué? Para que este profeta maldijera al pueblo de Dios. Para que lanzara una palabra profética de maldición contra ese pueblo. ¿Ya? Y le promete que le va a pagar. Aún los ayudantes del rey Balaam van y lo buscan y lo presionan. Él no quería hacerlo, pero lo presionan tanto que él termina cediendo a eso. Así que él ensilla su burra y se dispone a ir a encontrarse con el rey Balaam para este asunto. En el camino, la Biblia nos dice que Dios se enojó por esto. Se enojó. Y dice que el ángel de Jehová se le atravesó en el camino a Balaam. Pero Balaam no vio al ángel. La burra estaba veía al ángel. Y la burra, cuando vio al ángel, la burra se salió del camino y se metió en un viñedo. Balaam la azota porque se había salido del camino. Y la burra vuelve y entra en el camino nuevamente. El ángel del Señor se aleja, se pone a una distancia más lejos en el camino que ellos iban a pasar. Y cuando la burra vuelve y llega, dice que había una pared de un lado y había una pared del otro lado. Había una pared de un lado y había una pared del otro lado. ¿Qué hace la burra cuando ve al ángel? Y dice que el ángel tenía una espada desenvainada. Cuando la burra ve al ángel nuevamente, la burra se recuesta contra la pared, machucándole el pie a Balaam contra el muro. ¿Y Balaam qué hace? Vuelve y azota a la burra. El ángel vuelve y se aleja a otra distancia más. La burra sigue caminando. Y cuando la burra llega con Balaam otra vez hasta este ángel, ¿qué hace la burra? La burra, como no puede ir ni a la derecha ni a la izquierda, porque el ángel está atravesando la mitad, la
burra se echa al suelo, se tira al suelo. ¿Y Balaam qué hace? Balaam la azota brutalmente, la empieza a golpear. Y la palabra dice que Dios le abrió la boca a este animal y la burra empieza a hablar. ¿Y qué le dice la burra a Balaam? Mira lo que le dice la burra a Balaam. ¿Qué te he hecho yo que me has golpeado ya 3 veces? Le dice. Y Balaam respondió, a mí me impresionó que Balaam le respondió. Los burros salió corriendo. Tú no me hablas, yo salgo corriendo. Se parece como el chiste ese del tipo que cogió su burro y su perro lo acompañaba y se fueron para el mercado a vender unos enseres que llevaba con el burro. Y de regreso él compró una cosa y montó al burro, pero como el tío estaba cansado, se montó sobre el burro. Y a cierta distancia el burro cansado se echa al suelo. Y el tipo enojado empieza a cascar al burro, de tal manera que el burro le dice, ¿por qué me pegas? Y el tipo al escuchar que el burro le dijo eso, salió corriendo y el perro detrás. Y como a los 5 kilómetros el tipo se detiene, asustado porque su burro le habló. Como te digo, yo fuera hecho lo mismo. Y cuando el hombre toma aire, el perro le dice, tremendo susto que nos pegó esa burra cuando habló. Balaam le respondió, la burra le habló y Balaam le respondió. Y Balaam le dice a Asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano ahora mismo para matarte. Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy. He tenido la costumbre de portarme mal así contigo. Y Balaam le dice que no. Y dice que el Señor le abre los ojos a Balaam y Balaam ve al ángel del Señor. Y cuando Balaam ve al ángel del Señor, referencia, no se lo olviden esto, al ángel del Señor, dice que se postra delante de él. Y el ángel le dijo, ¿por qué golpeas al ángel? Para que vea, Dios no está de acuerdo con el maltrato animal. Dice, ¿por qué golpeaste al asno 3 veces? Mira, yo he salido como adversario, le dice el ángel de Jehová. Yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario, porque él iba a ir a maldecir al pueblo de Dios. Era un profeta de Dios y aún así iba a ir a maldecir al mismo pueblo de Dios. Y Dios le sale al encuentro y dice, y prácticamente el ángel le dice, mira, yo no te maté porque la burra 3 veces lo evitó. Pero donde fueran pasado delante de mí, yo te fuera matado y fuera dejado al asno con vida. Y Balaam le dice, he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí. Pero ahora, si te he desagradado, me volveré, me voy a volver. Pero el ángel del Señor le dice, no, pero solamente vas a decir lo que Dios quiere que digas. ¿Ya? Y Balaam no podía maldecir al pueblo de Dios. No lo podía maldecir. Porque siempre Dios le daba palabras de bendición para transmitir. Pero aún así él insistía para que saliera maldición. Y él termina planteándole, así como para resumirle, termina planteándole una estrategia al rey Balaam para que el pueblo cayera en pecado y Dios pudiera maldecir al pueblo. ¿Ya? Y es cuando Balaam le dice, hey, seduzcan a todos esos hombres con mujeres bonitas. O sea, y cuando ellos caigan en su pecado con esas mujeres, Dios no va a querer nada con ellos. Y ahí
podemos maldecir a esa gente. Una puerta abierta, el pecado trae puertas abiertas. Así que mis queridos hermanos, Balaam no ve al ángel, pero la burla sí. Imagínate, un animal de carga tenía más sensibilidad espiritual que él, que era profeta de Dios. Y todo esto porque Balaam estaba cegado por la avaricia. Y gracias a esta burla, el apóstol Pedro dice que Balaam fue detenido de su locura cuando su burla lo reprendió con voz humana. Y es una locura, siendo uno cristiano, maldecir a otro cristiano. Es una locura. Es una locura. Y tú como cristiano, tú no puedes desearle mal a otro cristiano. Es una locura. Ni a tus enemigos. La Biblia dice, mira, el que te maldice, bendícete. El que te persiga, ora por él. La Biblia te manda a eso. Ahora imagínate a otro cristiano maldecir a otro pueblo. Y nosotros estamos, hermanos, no hay que ir lejos, hay que ir a las redes sociales. Ver cómo ministerios atacan a otros ministerios, cómo se maldicen unos a otros. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y realmente nosotros necesitamos esa sensibilidad espiritual que tenía esa burla. Y te voy a decir por qué. Ahí mismo en 2 de Pedro, el versículo anterior a este, ahí puso otra vez los dos. Hablando del apóstol Pedro, describe a los falsos profetas y a los falsos maestros de esta manera. Dice que ellos se apartan del buen camino, siguiendo los pasos de ¿quién? De Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero, haciendo ¿qué? Yo soy profeta, pero como me van a ayudarme con algo, hago lo que sea, maldigo a otro. Y Balaam, mi querido hermano, fue contratado por este rey para darle plata para que maldijera al pueblo de Dios. Y lastimosamente, y hay que decirlo, hay mucha gente que vive haciendo ministerio y es manipulando financieramente a mucha gente. Viven por la plata, lo hacen por la plata. ¿Ya? Aún, y es lastimosamente que aún hay cristianos que les gusta eso, que les pidan. Una hermana con una vez que ella no me gustaba porque no gustaba de mí porque yo no pedía plata. Imagínate tú, quería que yo le saqueara los bolsillos, le saqueara la chequera. Eso es impresionante que hay personas que piensan así en el pueblo de Dios. ¿Ya? Y ven a Dios como una lotería. Que yo doy porque quiero que Dios me dé más. Y están ahí por avaricia. ¿Ya? Y mis queridos hermanos, Balaam era así. Judas, la carta de Judas también nos da luz sobre esto. ¿Qué es lo que dice Judas? Dice, pero estos blasfeman, hablando de los falsos profetas, dice, estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales, ¿como animales qué? Irracionales, conocen por instinto y por estas cosas son ellos destruidos. Imagínense, Balaam estaba actuando como un animal irracional y la burra estaba actuando razonablemente. Y muchas veces los papeles se intercambian. Y no sabemos que estamos buscando nuestra propia destrucción. ¿Y qué dice? Sigue diciendo, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Y Apocalipsis también habla de él. En Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo una cosa contra ti, dice Jesucristo, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Hablar. Y el pueblo se deja
Mira, ¿quién no quiere plata? ¿Quién no quiere plata? El que dice que no quiere plata es un mentiroso. ¿Quién no quiere plata? ¿Quién no quiere tener una vida financiera estable? Que nunca falte nada. ¿Quién no quiere tener una vida así? Y mis queridos hermanos, hay mucha gente que sabe esto, que la gente quiere plata. Así que juegan con tu necesidad. ¿Quieres una palabra de Dios? Manda aquí tu ofrenda y te estaremos dando una palabra. No te demores, llama, consigna, manda tu ofrenda, pila, que ya en 5 minutos vamos a dar una palabra profética. Y para que esa palabra se active, manda tu ofrenda. Hay proyectos, hay esto, hay negocios que están esperando por ti, hay empresas que se van a abrir las puertas, pero llama, pila, llama. Y eso es constantemente. Eso se ve. Enlace cayó en eso. Manipular por plata. Y mucha gente le gusta eso. Mira, yo estaba en eventos que son así, donde la gente ha tirado las llaves de la moto. Hasta una vez vi una pelada que tiró las llaves de la casa. ¿Y cómo va a entrar? ¿Qué sentido tiene lo que hiciste? Porque tenías que tirar la escritura de la casa. No tiene sentido, pero es la manipulación de la gente. Y en la euforia la gente tira el dinero, las prendas, los anillos de boda, todo lo tiran allá. En la euforia, la manipulación. ¿Y por qué? Porque Dios te va a dar 1000 veces más de lo que estás echando de depósito. Y claro, la gente quiere 1000 veces más de lo que tiene. La gente que es avarienta cae fácilmente en eso. Y a veces ni hay que culpar a esos manipuladores. Hay que culpar al mismo pueblo que se deja manipular de esa forma. Que no entran en razón. Cuando hacen eso, mis queridos hermanos, lo que hay que examinar en el corazón es el corazón de avaricia que se está moviendo. Y eso fue lo que le pasó a Balaam. Y eso es lo que le pasa a muchos pueblos de Dios. Mira, hay gente que diezma solamente por el hecho de que Dios, porque esperan de que Dios le multiplique esos 10, 20, 100 veces más. Pero no hacen porque tengan un corazón generoso, no. Porque ellos quieren que Dios, una pirámide. Ellos tienen algo con Dios y es una pirámide. Y miren, eso desde que yo entré al seminario, eso se mueve. Eso se mueve. Aún mi trabajo de grado estaba titulado La próspera realidad. Y hablaba yo de eso, de ese movimiento de prosperidad que se estaba moviendo dentro de la iglesia. Da 1000, recibe 10.000, da 10.000, recibe 100.000, da 100.000 y recibirá 1.000.000. Eso se manejaba en los cultos. Aún yo llegué a hacer una campaña en Cali con 3 iglesias. Había llegado un evangelista que quería hacer un impacto evangelístico en el 7 de agosto, donde estaba la iglesia que estaba pastoreando en Cali. Y él tenía buenas intenciones. Convocó a muchas iglesias, pero solamente 3 iglesias fuimos al llamado de él. Y la intención que nos reflejaba es que él quería hacer un impacto evangelístico y que las iglesias que participaran fueran las beneficiadas de la gente nueva que iba a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a eso. En una campaña unida que se hizo, él decía que él no recogía, que él no quería que le dieran ofrenda. Me decía a mí, pastor, no dé ofrenda, no me dé ofrenda. Yo como ministerio recojo la ofrenda mía. Te va a recoger su ofrenda y yo después de que termine de predicar, yo recojo la ofrenda para el ministerio. Yo sabía de la iglesia que yo estaba pastoreando y que si esa iglesia llegaba a 50.000 pesos un domingo, mi hermano, eso era una gran bendición. Y ese día el predicador le dije, suerte con el
ese hombre se llevó como 400,000 pesos de esa manera. Y promesas que quedaron. La gente se llevó sobre, como no llevaron la plata, prometiendo que le iban a traer plata de él. Y decía, yo ¿por qué manipulo? No es una manipulación. Y en esa campaña de las 3 iglesias unidas, él salió con un asunto raro. Yo decía, yo por qué no tenía la lengua calma en ese momento. Tenía la lengua peluda. Porque este man salió con una vaina, predicó sobre el enfrentamiento de David y Goliat. Cuando muy bien. Y él dijo algo ahí que me incomodó. Eso fue lo primero que me incomodó. Y fue cuando él dijo que David cogió 3 piedras. Y yo me incomodé, no porque estaba confundido, él dijo 3. Fueron más. Y yo me puse a buscar ¿verdad? Mientras él predicaba, sin dejarlo de escuchar. Y él dice, y él saca su interpretación de que la piedra que le pegó a David representa a nuestro Señor Jesucristo, que fue que venció al diablo en la cruz del Calvario, la piedra que le pegó, y que las otras 2 piedras eran el Padre y el Espíritu Santo, las 3 piedras. Y él sacó, yo no sé cómo llegó al punto de decirle y prometerle al pueblo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo iban a prometer cada uno una petición a ellos. O sea, eran 3 peticiones por persona. Pero que esa petición había que sellarla con una ofrenda. Y que en esa ofrenda, mi querido hermano, y el que no tenía una ofrenda, el de al lado que le preste. Pero todos tenían que dar porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cada uno iba a cumplir una petición diferente. Si daban esa ofrenda. Ese fue el último día de campaña. Y lo que más me chocó de eso es que yo peregrinando con el grupo que estaba pastoreando yo, empezaron a decir, después de que ellos botaron su plata y todo eso en esos días de campaña, lo que me chocó fue que me empezaron a preguntar que si lo que él había hecho no fue manipulación. Yo decía, ustedes no son ni serios. Claro que fue manipulación. Claro que tumbó a más de uno. Pero al pueblo le fascina eso. ¿Por qué? Porque trabaja tu avaricia. Tu avaricia. Que venga un loco y te... Mira, por ejemplo, mi hermano Gustavo tiene a su hijo en una silla de ruedas. Pregúntale si él no está esperando que Dios levante a ese pelado de ahí. Y le va a decir que sí o no, mi hermano. Y que venga un man y le diga, Dios lo va a levantar si suelta una ofrenda a 1,000,000. Y si el deseo de que su hijo se levante es bien profundo, él se busca ese 1,000,000. Porque le están dando garantía. Así que, vamos. Y eso es lo que se está moviendo. Y eso es. Pero la burla esta es sensible. Mire, vivimos en una sociedad que ya no percibe a Dios, no ven a Dios. Ven lo que ellos quieren ver. Desean, sus propios deseos carnales están en su corazón. Y no le preguntan a Dios si es su voluntad que hacer esto. Más bien van y le dicen a Dios lo que ellos quieren que Dios haga a favor de ellos. Y eso pasa. Dios, quiero que me des trabajo en tal lugar. No, pregúntale si es la voluntad de que tú trabajes ahí. Miren, haciendo una investigación sobre la burla de Balaam, dice que en esa época los adivinos usaban mucho estos animales para desplazarse, los adivinos. Y dice que los adivinos, cuando veían que una burra se comportaba de esa manera, que se desviaba, que había traba para que se moviera, ellos lo veían como un augurio para no movilizarse. Yo decía, si esta burra se está portando así es porque hay algo malo que puede suceder. Pero Balaam estaba tan ciego en su avaricia que él notó a una burra, lo llama el sordo y le dice, oye, pero ¿cuándo yo me he portado así? Oye, ¿tú no te das cuenta que esto no es normal en mí?
Y eso pasa, mi querido hermano. La gente está tan cegada que no ven a Dios ni la voluntad de Dios en sus vidas, porque ellos quieren experimentar su propia voluntad y que Dios sea el siervo de esa voluntad. Y eso está pasando. Quieren a un Dios que les sirva, pero nadie quiere servir a Dios. Y eso sucede. Vamos con el tercero. Y el tercero, que fue el que mejor la pasó. El burro que montó nuestro Señor Jesucristo. Este burro no sabía que era el que se iba a volver más famoso en la historia. Cuando en Semana Santa se piensa en un burro, se piensa en él. Mira, dice que hay un lugar en el mundo, creo que está por acá, no tengo anotado por aquí, que dice que hay una estatua de ese burro que llevó a Jesús. Imagínese usted, hicieron una estatua solamente porque llevó a Jesús de Nazaret en sus lomos. Se me perdió, lo tengo por ahí. Es un lugar aquí en el mundo donde la Semana Santa lo hacen tan conmemorativamente que hasta el burro tiene su estatua. De vaina no lo canonizaron, no lo canonizaron, de vaina. ¿Ya? Pero este fue el burro que mejor lo pasó. Y para resumirle, porque ya se nos fue el tiempo, el relato dice que nuestro Señor Jesucristo manda a sus discípulos para que busquen un pollino que está atado junto a su madre, y los discípulos van y encuentran al animal, se lo llevan a él, y en el versículo 32 es el dice que mientras ellos iban avanzando con el burro, dice que tendían sus mantos en el camino, y cuando ya se acercaban junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y es lo que se da lo de la entrada triunfal. Miren, mis queridos hermanos, como este burro, él no sabía en qué lugar en la historia iba a quedar realmente. Y se volvió muy conocido. El burro se volvió muy conocido. Y hay dos cosas que podemos aprender de esto. La primera es que Dios puede usar cualquier cosa para su servicio. Cualquier animal o cualquier persona la puede usar para su servicio. Aún, esta mañana se me dio por, entre humanidad, se me dio por ver una película que me gusta mucho, a pesar de que es vieja, se llama Medias Tintas. Y en una conversación de los tres cristianos hablando de ir a evangelizar, el otro estaba poniendo como oposición. No, pero hay que prepararse, hay que ir a un taller antes de ir a evangelizar, que no sé qué. Y este señor le dijo: pero amigo, pero si Dios usó hasta una mula para hablar. O sea, y el otro le dice: y la mula no fue a ningún seminario. Y la mula no fue a ningún seminario. Y Dios la usó para hablar. Así que Dios usa lo que Él quiera. Un Marco Williams en un concierto dijo: imagínate, Dios usa una burra, hasta usó una quijada de burro ahora que no lo usamos. Dios lo puede usar aún. El asunto es que nosotros, mis queridos hermanos, estemos dispuestos para esto. ¿Ya? Dios a nosotros nos ha encomendado, antes de ir al cielo, Dios nos ha encomendado una tarea. Y es demostrar su gloria a los demás. Es de transmitir un mensaje de salvación a los demás que tanto lo necesitan. No hay que ir lejos. No
no quiere que su familia sea salva. Es con ellos que usted no se puede quedar callado. Es con ellos que hay que insistir plenamente. ¿Ya? Es que uno irse al cielo y que sus familiares, que uno tuvo la oportunidad de predicarles, no van. En esa misma película que yo les estoy diciendo, llega un man a su trabajo con la Biblia y le dice a su amigo, a su compañero de 5 años de trabajo, le dice: tengo una buena noticia que decirte. Acepté a Cristo como mi Señor y como mi único Salvador. Le dice al amigo. Y el amigo le dice: oye, ¿te hiciste cristiano? Y le digo: sí. ¿Y tú sabes qué le dice el amigo? Yo llevo 8 años que soy cristiano. Y el que recién lo recibió dijo: ¿cómo así? Y nunca me lo compartiste. Nunca me lo dijiste. Y uno se pregunta: ¿y si esa persona se fue al infierno? Y el que lo pudo haber librado de la condenación eterna estuvo trabajando con él. Y había otro cristiano en la empresa que era amargado. Y uno los personas le dice: oye, pero ¿vos qué eres así enojón? ¿Por qué? ¿Tú no crees que si cambias de actitud, nosotros podemos hasta inclinarnos a la religión que tú profesas? Y él le dice: la Biblia dice que no hay ningún parentesco entre la luz y las tinieblas. Esto no se puede revolver, así que no me puedo juntar con ustedes. Y decía: oye, tú eres un amargado. Si esa fuera la única religión que tú tienes, yo no quiero esa religión, porque yo no quiero ser como tú. Esa es una película que sería bueno verla a medias tintas. Creo que David ya la vio con Clark, creo que la vio en una escuela dominical una vez. Y es eso. Nosotros tenemos una labor. La Biblia dice que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. ¿Qué es un embajador? Alguien que representa a Dios aquí en la tierra. Nosotros tenemos un llamado y es de comunicar la palabra, de hablarle a las personas que acepten a Cristo. Este mundo está en decadencia, mi hermano, se está consumiendo su propia maldad. Hay que hablar, hay que dar. Tú tienes la solución. Cuando usted se compra un producto que es muy bueno, usted no se queda callado. ¿Quién dijo? Cuando usted va a un restaurante y le gustó lo que probó, usted recomienda el restaurante. ¿Sí o no? Hey, allá sirven y tú no vas a ningún otro lado, sino es allá y allá tú recomiendas. Y si alguien te dice: ven, no te puedo comer, y tú lo apuntas a donde, no te quedas callado. Bueno, y si Cristo es la solución a la situación que está pasando en el mundo, ¿por qué quedarnos callados? No nos podemos quedar callados de eso. Eso hay que hablarlo. ¿Cuánta gente no se te acerca que con problemas? Ahí está. Te digo su problema, tú le dices: yo tengo la solución a ese problema. Se llama Jesucristo. No tienes que decir más. La solución a ese problema que está pasando se llama Jesucristo. ¿Cuánta gente no se acerca así? Hey, estuve peleando con mi mujer, que no sé qué. Hey, te tengo la solución a ese problema. ¿Tú quieres que tu mujer y tú? Te invito a que nos acerquemos a Jesucristo. Y vuélvete cansón. Vuélvete cansón. Es mejor que vayas al cielo y que nunca lo dijiste, nunca lo intentaste, que llegar al cielo, mi querido hermano, y que Dios te diga: porque nunca le comunicaste, que nunca le predicaste, tuviste la oportunidad. Me vas a decir que tú nunca has sentido ese tip de decirle a alguien: hey, Dios quiere resolver tu vida. Y hay gente que busca de Dios. Este rata que se suicidó fue a buscar de Dios. Fue a buscar de Dios. Llegó a la primera iglesia mundial a buscar de Dios. La que lo atendió no le creyó. Ella misma lo dice: no le creyó. Como no encontró solución,
Subió ahí el campanario y se tiró. Y ella después se culpó de que ella podía haber dicho algo. Es así. Mira, cuánta gente loca dice, ahí está la vida. Hablando. Hasta tú, ¿quién le cree? Hasta que pasan los días y que se colgó, que no sé qué, que no sé cuánto. Que sea sensible, como lo ocurre. Y quiero terminar con esto. Mira, me encanta ver a Jesucristo en cada relato de la Biblia. Y yo siempre trato de buscar a Cristo en cada relato. Y así, para resumirte rápidamente, porque se nos fue el tiempo, nosotros tenemos que entender que Jesucristo es nuestra arca de salvación. Este mundo se va a acabar. Y en esa arca hay espacio para todos. Hay que empujar a la gente a que se suba a esa arca. Y Cristo es el arca de esa salvación que la gente necesita. A mí lo que me impresiona, cuando usted vaya a la Biblia y usted lea, y el ángel de Jehová y el ángel del Señor, ese ángel del Señor se llama Jesucristo. Ese ángel es Jesús. No le busque otro. No es un ángel como cualquier otro ángel. No, es un ángel. Porque es el único ángel al cual la gente se le arrodilla y recibe adoración. Otro ángel detiene al que se arrodilla, como el ángel que se le presentó a Juan. Juan se le postra y el ángel le dice, no, levántate que yo soy consiervo tuyo. Soy el mismo Dios. Pero hay un ángel en la Biblia que es el que recibe esto, y es el ángel de Jehová. Es el único que recibe ofrenda, sacrificio y adoración. Cuando usted lee, y el ángel de Jehová, bueno, la Biblia me dice que cuando la burra está en el camino, dice que el ángel de Jehová se le presenta. Y tenía una espada desenvainada, parecido al ángel que se encontró con Josué, con una espada desenvainada, que la espada tocaba la tierra. Ese era Jesucristo. ¿Ya? Y lógicamente Jesucristo es el personaje que hace su entrada triunfal a Jerusalén encima de un burro. Así que Cristo está en toda la escritura, mi querido hermano. El mismo Señor Jesucristo dijo a los que iban camino a Emaús, dice el relato que Jesucristo les mostró desde Moisés hasta los profetas, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, le mostró todo lo que la Biblia decía sobre el Mesías, sobre él. Cuando está en la sinagoga, él le dice a los fariseos, Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes leen las escrituras y las escudriñan porque ustedes piensan que en ella encontrarán la vida eterna. Pero tú sabes qué le voy a decir. Esas escrituras dan testimonio de mí. La Biblia solamente señala un solo lugar, queridos hermanos, y es a Jesucristo. Usted no necesita a nadie más. Usted no necesita nada más. Usted necesita a Jesucristo. Es al único que usted necesita. A nuestro Señor Jesucristo. Así que uno tiene que aprender a ver a Jesucristo en toda la historia de la Biblia, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Monte del Pino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos la gloria, se nos fue este tiempo, Dios. Y te glorificamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza de hoy. Padre, haznos más sensibles, Señor, a todo lo que está sucediendo en este mundo, Dios. Pon en nuestro corazón la sensibilidad, Señor, de buscar tu ayuda y tu socorro. Tú eres el único que puedes ayudarnos, Señor, en la perdición de nuestra vida, Dios. Tú
Tú eres aquel arca de salvación que nosotros necesitamos. Padre, haznos sensible, ayúdanos a verte. Tú has dicho en tu palabra que pongamos la mirada en ti, Señor. Que pongamos nuestros ojos en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Así que te pedimos, Señor, que abra nuestros ojos, Señor, y que podamos verte a ti, Dios. Padre, quita, Señor, toda perversidad en nuestro corazón. Quita todas aquellas cosas que impiden, Señor, que nosotros podamos verte. Todo lo que ciega nuestra mente, Señor, para que no podamos verte, sácala dentro de nosotros. Libéranos, Señor, de toda cadena de opresión, de toda atadura mental, Señor. Padre, que está allí, Señor, toda cadena, Señor, todo esquema mental que impide, Señor, poder tener tu visión, Señor, la visión acerca de ti, porque tú has dicho, Dios, que en lo que tú quieres que te conozcamos, Señor, y que te entendamos. Padre, porque sabemos que por falta de conocimiento, Dios, podemos perecer. Padre, encomiéndanos, Señor, motívanos, Señor, a no quedarnos callados, Señor, a poder comunicar tu palabra a aquellos que lo necesitan, a poder comunicar tu palabra, Señor, a las personas, Señor, que están pasando por situaciones complicadas que solamente tú puedes resolver en ellos. No permita que nos quedemos callados, Señor. La lengua, Señor, se active, Señor, cuando alguien llegue a nosotros, Señor, comentando sus problemas, Señor, o sus situaciones complicadas. Pon en nuestra lengua, Señor, la diligencia para comunicar tu evangelio a ellos, Señor. Y te damos la gloria, Dios, porque sabemos, Señor, que tú estás al control de todas las cosas y que estamos al cuidado tuyo, Señor. Hoy ponemos nuestras cargas delante de ti, reconociendo, Dios, de que tú nos sustentarás, que tú harás que la carga sea más ligera, Dios. Padre, tu palabra dice que tú no permitirás que el justo esté caído, Señor, porque tú lo levantas. Padre, la gloria es tuya, Señor, y la honra te pertenece. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.